Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios más de hidrostática. Bien, tenemos en un recipiente tres líquidos no miscibles. Por supuesto que los líquidos más livianos van a irse a la parte superior del recipiente y los más pesados se van al fondo. Es decir, que el rojo, ¿sí?, el que está abajo, va a tener un peso específico mayor que el del medio y este mayor que el de arriba. Bien, vemos que el recipiente está abierto, por lo tanto, en la superficie voy a tener presión atmosférica, ¿sí? Voy a tener la presión atmosférica acá arriba. Es decir, que si tuviéramos que sacar la presión hidrostática en el punto X, tenemos que tener en cuenta que tenemos este nivel, ¿sí?, este otro nivel, esta diferencia de altura H1 y la altura H2A, ¿sí?, para llegar al punto X. Si calculamos la presión en forma absoluta, en el punto X, a su vez de eso, tenemos que sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la columna del líquido 2, la columna del líquido 1, más la presión atmosférica. Y esto es en números. Bien, tenemos que el de arriba tiene un determinado peso específico 1, por la altura 1 me da la presión que hace esa columna de líquido. A esto le sumamos el peso específico 2 por H2A, que es lo que tenemos, la distancia que hay del punto X a el límite entre los dos líquidos, entre el líquido 1 y el líquido 2, ¿sí? Eso es la presión hidrostática en el punto X. Si consideramos la presión hidrostática en el punto Y, tenemos que considerar peso específico del líquido 1 por altura 1, peso específico del líquido 2 por altura 2 y peso específico del líquido 3 por altura H3A, ¿sí? Bien, y eso nos va a dar la presión hidrostática en el punto I. Si queremos calcular la presión hidrostática en el fondo, bien, vamos a hacer el 1 por altura 1, el 2 por altura 2, el 3 por altura 3, ¿sí? Ahora, si lo que calculamos es una presión en forma absoluta, o la presión, a veces los ejercicios nos dicen calcular la presión en el punto X, tenemos que sumar la presión hidrostática en X más la presión atmosférica. Si decimos la presión en el fondo, sería la presión hidrostática en el fondo más la presión atmosférica, ¿está? Ahora, ¿qué pasaría si el recipiente está cerrado? ¿Sí? Si acá tenemos un gas, vamos a tener que considerar la presión del gas para sacar la presión en el punto X. Si esto estaría vacío, entonces se considera que no hay presión acá arriba. Vamos a considerar que tenemos un gas ahí arriba. Por lo tanto, tendríamos que, para sacar la presión en el punto X, sería la presión hidrostática en X, que era líquido 1 por altura 1, líquido 2 por altura 2A, ¿sí? Eso más la presión del gas me va a dar la presión en el punto X. Ahora tengamos un recipiente con un gas y este conectado a un tubo nu en donde hay tres líquidos no miscibles, ¿sí? Similar a los líquidos de hoy. Tenemos tres líquidos, por supuesto que el más pesado se va al fondo y el más liviano va a ir arriba. Si esto está cerrado, acá consideramos que no hay nada, ¿sí? Un manómetro cerrado se considera que no hay presión arriba. Entonces tenemos que considerar las diferentes alturas con respecto, aparte, para sacar la presión, el peso específico y las diferentes alturas, ¿sí? Si decimos punto X y punto Y, ¿no? En el punto Y la presión va a ser peso específico 1 por altura 1, más peso específico 2 por altura 2, más peso específico 3 por altura 3, ¿sí? Cada una de las columnas. Como la presión en el punto Y es la misma que en la presión en el punto X, porque están al mismo nivel, entonces la presión en el punto Y es la misma que la presión del gas, porque sabemos que la presión se distribuye de igual forma en todas las paredes del recipiente cuando hay un gas. Bien, ahora, quizás esta parte del ejercicio esté vinculada con otro subcálculo que van a tener que hacer de este gas. Consideremos que
la presión de un gas por el volumen de ese gas es igual al número de moles por la constante general de un gas por la temperatura absoluta, ¿sí? Si n es constante y r es constante, entonces podemos decir que P por V sobre T es constante. Entonces presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Presión por volumen sobre temperatura va a ser constante. Vamos a otro ejemplo en el caso de que esto fuera abierto. Si tenemos un manómetro abierto y en este manómetro hay tres líquidos diferentes, no miscibles, voy a tener que considerar no solamente el peso específico y la altura de cada uno de los líquidos, es decir, la presión que hace cada una de las columnas de esos líquidos, sino que también voy a tener que tener en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? Entonces la presión del gas va a ser igual a la presión que hace cada una de las columnas de líquido más la presión atmosférica, es decir, la presión hidrostática debido a la columna de líquido más la presión atmosférica. Bueno, espero que les haya servido. Será hasta la próxima. Chau, chau.